hermana Loría aquí de nuevo con ustedes, siempre trayendo espectacularidad y siempre el actor principal es Cristo Jesús. Y hoy vamos a desarrollar otro tema que es la tragedia judía, siempre dentro del tema principal que es el reposo del sábado de Dios. Vamos a ver qué hicieron los judíos. Siempre hay que saber un poco de todas las cosas, los acontecimientos que han ocurrido a través de la historia para poder enmendar los errores que ellos cometieron, aprender de sus equivocaciones y procurar no cometer los mismos errores y las mismas equivocaciones. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él con su infinita misericordia nos proteja, nos guarde, nos guíe y nos ayude de la mejor manera posible a desarrollar el tema. Amantísimo Padre, tú eres el principal expositor en este tema y te pedimos, por favor, que nos ayudes, que nos dirijas, que nos guardes, que nos protejas, que nos guíes para poder cumplir de la mejor manera posible los planes que trajiste a nuestras vidas. Te damos gracias, Padre eterno, por permitirnos ejecutar tu plan y por permitirnos seguir tus instrucciones para así poder comunicarle a las demás personas cuál es tu sistema, cuál es tu forma de gobierno, cuál es tu forma de actuar y estar complacidos, estar satisfechos, estar esperanzados para poder cumplir y llevar a cabo los planes que tienes para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la tragedia judía. Los judíos rechazaron al Mesías. Lo rechazaron y siglo tras siglo lo han estado esperando. Durante 1000 años, los judíos habían esperado la venida del Salvador, con cantos, con profecías, con estudios, con ritos del templo, con oraciones familiares, habían engastado su nombre. Ellos sabían el año mismo en el que Mesías iban a venir. Lo estaban esperando, sabían de las profecías de Daniel, sabían de todas las 70 semanas, las 69 semanas o 483 años hasta la salida del decreto para restaurar el templo de Jerusalén hasta la venida del Mesías. Era un asunto de simple cálculo para determinar la fecha. Todo eso estaba en profecías, todo eso estaba bien estipulado en los escritos que ellos tenían. Así es que cuando el Salvador vino a esta tierra, ellos se asombraron poco y sus discípulos predicaron que se había cumplido el tiempo y que se había acercado el reino de Dios. El mensaje estaba fundado en la profecía del capítulo 9 de Daniel. Los milagros contundentes que realizó y por el maravilloso mensaje que trajo, aumentando el interés. Por un tiempo fue bien recibido y miles fueron convencidos de que él era el Mesías. Él sanó los enfermos, curó los paralíticos, le dio de comer a los hambrientos, resucitó a Lázaro, etcétera, etcétera. Todos estos milagros que él desarrolló no tomaron por sorpresa al pueblo de Israel. Ellos al principio lo siguieron, pero luego su popularidad decayó. ¿Por qué decayó su popularidad? ¿Y por qué hubo oposición contra él? ¿Y por qué esa oposición se intensificó en casi toda la nación? ¿Y por qué toda la nación clamaba por su crucifixión? Eso es lo que vamos a desarrollar en este tema. Primero que todo, perdieron la conexión con el cielo, su esperanza de la vida eterna
y su posición en el mundo. El pueblo tenía fe viva en que su Salvador viniera y resolviera sus problemas, y se convirtió en el hostil con el Hijo de Dios y los principios de justicia. Todo eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos perdieron la conexión con el cielo. Depusieron a Dios de su lugar como el solucionador del problema. No reconocieron los caminos de Dios y por lo tanto no entraron en su reposo. La fe que tenían se extinguió y cayeron en semejante ejemplo de desobediencia como lo hicieron los padres en el desierto. Los judíos tenían un gran problema, y ellos lo sabían. Estaban en esclavitud de enemigos poderosos, el último de los cuales eran los romanos, y la razón de este apuro era su insistencia a destruir a Dios como el solucionador del problema. Recordemos, hagamos un poquito de historia. El pueblo de Israel pecó y cayeron en manos de los egipcios. Fueron esclavos durante 400 años. Pero ¿qué hizo Dios? Lo libertó. Escogió a Moisés y a través de Moisés los sacó de la tierra de Egipto, los hizo transitar por el desierto durante 40 años, les hizo cualquier cantidad de milagros, le proveyó todo lo que ellos necesitaban, agua, alimento, no se enfermaban, la ropa no se les destruyó, etcétera, etcétera, etcétera. Salieron de ahí, pero volvieron a pecar contra Dios. Y entonces vino Babilonia y los tomó por esclavos. ¿Durante cuánto? Durante 70 años. Fueron esclavos en Babilonia. ¿Pero qué hizo el Señor? Los volvió a libertad. El rey los dejó libres, se volvieron a ir para su tierra, volvieron a reconstruir el templo y volvieron a ser el pueblo elegido de Dios sin esclavitud. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Volvieron a caer. Y entonces en este momento es cuando entran en esclavitud en Roma. En Roma los llega y los domina, y así ellos caen en esclavitud, y una vez más ellos creyeron que Dios los iba a liberar, como los había liberado en otras oportunidades. En esta ocasión, Cristo iba a venir al mundo y los iba a quitar la esclavitud de los romanos. Ellos creyeron que iban a ser la capital del mundo, que iban a poder seguir viviendo, que iba a exterminar todos los romanos y que se iban a apropiar de todos los bienes materiales que los romanos tenían. Esa fue lo que ellos creyeron. Así es que ellos fueron confrontados también con la invasión de Nabucodonosor. Dios le ofreció liberación completa y ahí les permitió muchas cosas. Pero ellos no cambiaron. Y no se arrepintieron. Y así fue como llegaron y esperaron el advenimiento del Mesías. Nunca pensaron en él como el solucionador del problema, sino como uno que añadía poder a las soluciones que ellos habían ideado. Al Salvador lo utilizaron como un auxiliar o ayudador de ellos. Eso era lo que ellos esperaban del Mesías. No reconocieron que las posiciones habían sido invertidas, que el hacedor del plan era Cristo y que era el solucionador del problema. Ellos usurparon el lugar de Cristo Jesús
ideando sus propios planes, buscando las soluciones a sus problemas. Así es que de esa manera ellos habían invertido, y eso solamente lo hace el enemigo cuando él quiso usurpar el lugar de Dios en el cielo. Entonces ellos seguían bajo el misterio de la iniquidad. Naturalmente, ellos solos podían pensar en términos de soluciones militares, porque esta es la dirección por la cual la mente no santificada siempre camina. Siempre cuando estamos metidos en problemas, buscamos la manera de pelear, con armas, sin armas, con palabras o con mentiras o como sea, pero hay que salir del perdóneme la expresión, del atolladero en el que nos hemos metido, a través de rencillas, pleitos, etc. Y esta dirección no es la santificada, no es. Las victorias ganadas por David sobre los filisteos eran el modelo de sus planes sobre los romanos, pero no tenían poder para llevar a cabo estos proyectos por sí mismos. Por tanto, esperaban que el Mesías usara su poder para ejecutar lo que ellos habían forjado. Ellos creyeron que Dios iba a venir a montar un poder militar contra los romanos. Los romanos eran poderosos en armamentos y ellos por sí mismos no los iban a poder dominar. Pero Cristo y el Mesías sí lo iba a lograr. Intentaban la matanza cruel de los romanos, el establecimiento de Jerusalén como la capital del mundo y de sí mismos como el pueblo más poderoso y encumbrado. Satanás fomentó todos estos sueños porque él fue el que los fomentó, hasta que se convirtieron en ellos en obsesión violenta e innegable de los judíos. Ellos estaban obsesionados con montar la capital del mundo y ser superpoderosos, y que Cristo iba a ser el comandante en jefe. Él iba a ir a la cabeza en toda esta resilla. Así es que cuando Cristo finalmente apareció, los judíos no tuvieron ningún interés en él, como el hacedor del plan o el solucionador del problema. No tenían disposición para aceptarlo como tal. No. Por lo tanto, no conocieron los caminos de Dios. No pudieron entrar en su reposo y no pudieron ser fieles guardadores del sábado como pretendían serlo. Es triste cuando nosotros anteponemos nuestros planes a los planes de Cristo. Vamos de fracaso en fracaso. Y supuestamente lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por fe, creyendo que Cristo es nuestro ayudador y que Él aprueba todas las decisiones que nosotros estamos tomando. Y no es así, no es así. Porque en ese caso no somos fieles guardadores del sábado, como pretendemos serlo, y estamos en el mismo lugar de los judíos. En cambio, antes de que Cristo viniera, ellos tenían todos los planes hechos para él. Ellos sabían, el Mesías viene en determinada fecha. Aquí les tenemos la agenda lista para todo lo que tiene que hacer, para favorecernos a nosotros. Y no era así, no era así. En su parecer, todo lo que el Mesías debía hacer era añadir su poder a sus proyectos y el éxito era garantizado. Lo que necesitaban ellos era poder, que no lo tenían, pero Cristo sí lo tenía. Y claro, cuando Cristo vino a la tierra y empezó a sanar a los enfermos y a poner a caminar a los paralíticos y a hacer la repartición de los panes y todos los milagros que hizo, dijeron, este es. Imagínense que en un chascar de los dedos iba a matar a todos los romanos y ya iba a instaurar
la capital del imperio. Pero no era así, no era así. Mesías pretendientes, únicamente dispuestos a apoyar los planes hechos para el pueblo, habían venido e ido antes de que Cristo llegara, pero ninguno de ellos poseía la capacidad extraordinaria exhibida por él. Los judíos estaban convencidos de que él podía hacer todo lo que le requerían y fervientemente lo siguieron, solicitando que desempeñara la función que le habían señalado. Qué osadía, ¿verdad? Llegar y decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Es increíble. Para los judíos, Cristo fue un traidor a los principios de los hacedores del plan humano en lugar de Dios. Y como tal debía morir. Como tal debía morir. Durante el sermón de la montaña, los discípulos y el pueblo con gran expectación se reunieron para oír el anuncio de que él se iba a proclamar rey y que iba a ser un reino libre de toda opresión romana. Entonces todas las multitudes, 5,000 personas, fueron a ver esa proclamación. Querían que Cristo lo hiciera y que dijera: yo soy el rey. ¿Y quién contra mí? Que vengan todos los romanos y que me saquen todas las armas, que yo estoy con un chascar de dedos, vienen todos los ángeles y los eliminan a todos de un solo tiro. Tomaron el lugar al lado del Salvador y ansiosamente esperaban la declaración. Tanto los romanos como los que no eran creyentes, como los discípulos, todos estaban ahí esperando lo mismo. La declaración de un imperio judío universal estaba por ser establecido. Habían escribas, habían fariseos que esperaban el día en que dominarían a los odiados romanos y poseerían riquezas y el esplendor del gran imperio mundial. Todos los corazones estaban gozosos, palpitaban aceleradamente con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor. Y Jerusalén exaltada como la cabeza de un reino universal. Esa era la esperanza. Eso era lo que estaban creyendo. Eso era en los que ellos estaban confiando. Pero se llevaron un gran fiasco. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a darles riquezas. Lo que necesitaban era un cambio en el carácter, en la forma de pensar, en la forma de actuar. Únicamente cuando hubiera sido transformados sus corazones de modo que pudieran amar aún a sus propios enemigos, se les podía confiar riquezas y poder. En la actualidad buscamos lo mismo. Todos sin excepción. Buscamos riqueza y poder. El esposo quiere dominar a la esposa y a los hijos, la esposa quiere dominar al esposo y a los hijos quieren dominar al papá y a los hermanos. Queremos riquezas inmediatas, pero no las podemos obtener. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder para hacerlo. Pero Cristo sí. Entonces, confiadamente y osadamente, le pedimos a Dios riquezas y le pedimos que sujete a nuestros hijos y que sujete a nuestro esposo o a nuestra esposa, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, para mi conveniencia, para mi prosperidad. Y no es así. ¿Por qué Dios no nos da todo eso? Porque todas estas cosas lo que causan es destrucción. Divorcios, asesinatos, secuestros, robos u otros problemas. ¿Por qué? Porque veamos una esposa. A las mujeres nos gusta dominar, nos gusta mandar.
Pero cuando el esposo se deja dominar y se deja mandar, ya no nos gusta. ¿Por qué? Porque no es la imagen de hombre que necesitamos. Entonces, cuando el marido se deja mandar, las mujeres ya no nos gusta, lo desechamos, lo eliminamos. Por otra parte, los hombres les gusta a una mujer que haga las cosas como ellos dicen, cuando ellos dicen y porque ellos dicen. Pero una mujer tiene que ser la ayuda idónea, el complemento. Entonces, cuando la mujer se somete enteramente al esposo, ya no le sirve. Ya no le sirve. Y entonces ya no le gusta. Igual pasa con los hijos. Queremos hijos que actúen para mi beneficio. Y no lo conseguimos. Y así sucesivamente. Entonces eso produce destrucción de las familias, divorcios, también asesinatos. O cuando tenemos mucho dinero y muchos bienes materiales, hay secuestros, robos y hay otros problemas. Entonces, cuando el enemigo de los judíos hubiera sido derrotado, hubieran comenzado las peleas entre ellos mismos, peleándose los despojos. Entonces, ¿quién se apropia del trono del que se sentaba el César, de los bienes del César, o de los capitanes o los generales del ejército? Y entonces se hubieran llenado de codicia, de lujuria, de celos, de orgullo, de odio, de corrupción, de violencia, y toda clase de problemas habría traído maldición a la tierra y al pueblo. Todos hubieran estado luchando por obtener la mejor parte. Y Dios nos ama tanto, 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 que no permite que su poder sea usado para traer estos resultados. Él no quiere que nosotros tengamos estos resultados. Para nada, porque por amor a usted y a mí no nos va a dar más de lo que no sepamos administrar. Igual eran los judíos, él amaba a los judíos y no les iba a dar más allá de lo que ellos necesitaban. Por otra parte, esta no fue la única razón por la que Cristo halló imposible aceptar y ejecutar sus planes. Los judíos no habían aceptado el verdadero carácter de Dios. Para ellos, como para la mayoría, Él era el destructor que sin compasión destruía a sus enemigos, acariciando la idea que eran los favoritos en el cielo. Estaban seguros que Dios odiaba a los romanos, tanto como ellos lo hacían, y que Dios los destruiría por ellos. No estaban equivocados, estaban muy equivocados, porque Dios amaba tanto a los judíos como a los romanos. Y no iba a exterminar a una nación para agradar a la otra. Con quienes sus afectos estaban igualmente ligadas. Cristo había venido para salvar al mundo entero, no solamente a los israelitas. Esto estaba más allá de su comprensión, aunque podrían haberlo aprendido si hubieran estado dispuestos. Solamente el gobierno satánico recurre a un poder compulsorio. Los principios del Señor no son de esta orden. Su autoridad descansa en la bondad, en la misericordia, en el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que Él quiere emplear. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. La única ley de la vida era la voluntad de su Padre y Cristo no iba a ir
en contra de su padre. Él iba a aplicar todos estos principios de amor, de misericordia, de bondad. Él los iba a emplear. No iba a emplear los opuestos, porque lo opuesto no le corresponde a Dios, le corresponde a Satanás. Porque recordemos que él solo vino a matar, a robar y a destruir. Y a hacer todo por la fuerza. Y Cristo no es así. Cristo no es así. Cristo frustró esa esperanza de grandeza mundanal. Y cuando él dio el Sermón del Monte, trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Los estudiantes de la palabra de Dios, los rabinos, los fariseos, todos ellos estudiaban y estaban añorando la segunda venida de Cristo. La proclamaron, la estudiaron y la volvieron a hacer, pero tergiversaron el carácter de Dios. Y usaron un plan completamente, o querían que usara un plan completamente opuesto al carácter de Dios. Y Cristo vino a cumplir la voluntad de su Padre, no la voluntad de su pueblo. Porque él sabía que la voluntad del pueblo estaba equivocada y que ellos no iban a poder manejar esta situación y que el reino que iba a establecer no era el de este mundo, era el eterno. Eso era lo que Cristo venía. Entonces ellos terminaron frustrados porque él no hacía lo que ellos decían. Entonces, como no hacían lo que ellos hacían, era un traidor, era un enemigo para ellos. Porque seguramente, si no estaba a favor de ellos, iba a estar a favor de los romanos. Entonces los romanos le iban a poner peor la pata encima al pueblo de Israel. Y eso no era lo que ellos querían. El pueblo estaba confundido. Esperaban un discurso de venganza contra los romanos y así el enemigo sería conquistado. Pero en lugar de eso, escucharon ideales de amor, de pureza, de esperanza y no reconciliaron esto con las expectativas preconcebidas. Ellos no querían hablar de amor, ellos no querían hablar de nada de eso. Ellos querían oír hablar de venganza. Vamos a ir todos a luchar contra los romanos, levántense en armas, vamos a organizarnos. Eso era lo que ellos querían oír. Y viene Cristo a hablarles de amor, de ternura, de esperanza. Fue un choque para ellos. Después de esto, el pueblo siguió aún a Cristo durante algún tiempo, esperando que en algún momento ejercería su autoridad, su poder contundente, pondría sus planes en acción, mientras Cristo seguía su curso invariable de fidelidad a los planes de Dios. Inconmovible por la presión del pueblo que se aferraba a sus sueños con determinación. Vino después de esto la alimentación de los 5,000 hombres, así como en los días de Moisés, él había alimentado al pueblo con el maná que venía del cielo. Y el pueblo y los discípulos estaban convencidos de que Cristo era el Mesías, aumentando su fe. Y vamos a leer la primera imagen, Juan 14:6. Juan 14:6, que dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso era lo que ellos oyeron y eso era lo que no querían oír. Entre ellos sabían que se encontraba el libertador, durante tanto tiempo esperado.
Solamente cuando los hombres perciben las capacidades ilimitadas de Dios, tienen fe en el Todopoderoso. Vieron en ese momento que él tenía poder físico para hacer que de Judea un paraíso terrenal. Cristo ciertamente tenía ese poder. Lo veían, pero como no lo mostraban, como su carácter era de infinito amor y justicia, lo privaban de hacerlo. Esas actitudes eran lo que hacía que Cristo no quisiera instaurar el gobierno terrenal. Y al no mostrar eso que ellos querían con tanta ahínco, lo veían como un traicionero hacia su nación. Cristo no deseaba instaurar el gobierno nacional. Eso era lo que mostraba. Y concluyeron que Cristo era tan humilde, tan gentil, tan modesto, que nunca cumpliría su comisión. Todo eso era lo que ellos estaban viendo. Ellos no estaban viendo más allá de lo que debían ver. Estaban tan obsesionados con lo que querían que no vieron más allá. Nosotros podemos decir, qué bárbaros los judíos, pero en la actualidad somos iguales. Estamos tan obsesionados con nuestros deseos, con nuestros anhelos no cumplidos, que lo oramos desesperadamente al Señor para que los cumpla. Y no estamos viendo que tal vez esto nos va a causar divorcios, persecuciones, angustia, secuestros, etcétera, etcétera. Y eso es lo que queremos que Dios nos dé. Y no es así. Tenemos que tener un cambio primero que todo en nuestro carácter. ¿Para qué Dios nos va a dar un montón de dinero si no sabemos administrarlo? Tenemos que primero aprender a administrarlo. ¿Para qué nos va a dar un esposo bueno si no sabemos apreciarlos? ¿Para qué nos va a dar el Señor a los hombres una mujer virtuosa si no saben apreciarlo? O unos hijos modelo que nosotros somos los que los descomponemos, porque los padres somos los que los descomponemos. Pero creemos que Dios a cualquier costo nos tiene que dar lo que nosotros queremos. Y los israelitas no fueron diferentes. Ellos sintieron que a cualquier costo Cristo debía añadir el poder a sus planes. De modo que la atención en ellos fue tomar el asunto en sus propias manos y forjar a Cristo aceptar la corona. Satanás ama organizar tales situaciones. Por ejemplo, vamos a recordar un poquitito, hacer historia, Abraham y Sara, Rebeca y Jacob. Ellos tomaron el plan por sus propias manos. Hicieron el plan y lo efectuaron como si ese fuera el plan de Dios, y lo que querían era Dios como auxiliar y no como el hacedor del plan. Y eso le encanta, pero le encanta a Satanás. Y así casi todos los personajes de la Biblia, y sin contar lo que nosotros hacemos. Satanás sabe que esta tentación únicamente puede ser felizmente resistida por los que son educados en los principios de orden y organización divinos. Cuando nosotros estamos agarrados de Dios y sabemos que lo que Dios nos está dando es lo mejor que puede darnos por el momento, entonces, ¿para qué nos va a tentar? ¿Para qué? ¿Para qué voy yo a molestar un chiquito que no es llorón? ¿O para qué lo voy a pellizcar? No, se pellizca el chiquito que es llorón. Y eso es lo que Satanás hace. Él ve en qué áreas somos débiles, en cuáles áreas fallamos. Y ahí es por donde nos tienta. Pero si estamos en los principios y en el orden divino,
no hay tentación que valga la pena. Los judíos aceptaron que Cristo estaba bajo la dirección de su Padre. Los judíos no aceptaron que Cristo estaba bajo la dirección de su Padre. Tomaron el problema en las formas humanas. Tomarían a Cristo por la fuerza y lo proclamarían Rey de Israel. Creyeron que la modestia de Cristo lo hacía rechazar ese honor. Y en este plan no había invención divina. Por lo tanto, era contrario a los propósitos de Dios. Los apóstoles y los seguidores estaban adoptando un mal proceder. Estaban haciendo lo que el diablo les ordenaba hacer. Y se complacía al verlos creer que estaban sirviendo a Dios. Por otra parte, a Pablo se le ordenó fijar sus ojos en los dirigentes en lugar de Dios, que fue lo que los judíos realmente deseaban de Cristo. Pablo se sometió a sus demandas en su deseo fervoroso de determinar la desunión en el movimiento. La causa de Dios fue atrasada por milenios. Ok, vamos con Pablo. Cuando Pablo llegó al concilio de Jerusalén, la presión que tuvo por parte de los seguidores de Cristo para que se hicieran los planes de acuerdo al plan de ellos, de los judíos, y no de acuerdo al plan de Dios, él no pudo con esta presión y cedió ante la presión. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Desunió al movimiento y la causa de Dios fue atrasada por milenios, porque ahí fue donde se empezó a engendrar o a salir o dar a luz al misterio de iniquidad, al anticristo. Ahí fue donde empezó. Igual que los judíos en ese momento, ellos se portaron igual. Y los apóstoles adoptaron ese mal proceder de los judíos. Porque ellos querían dominar. Ellos querían dominar a la Roma imperial. Y no se estaban dando cuenta que iba surgiendo un nuevo imperio. Iba surgiendo un nuevo imperio que iba a perdurar hasta el día de hoy. Y fue atrasado por milenios. Entonces fue lamentable que Pablo se sometiera, pero más afortunado que Cristo no lo hiciera, pues hubiera sacrificado su comisión y destruido para siempre el plan de salvación para la raza humana. Cristo no era Pablo y Pablo no era Cristo. Cristo sí venía a cumplir el plan de Dios, porque sabía que Dios era la fuente, que Dios era el hacedor del plan y el solucionador del problema, y Él se sometió a su Padre. Él se sometió a su Padre. ¿Para qué? Para que el plan de Dios no fuera destruido, y eso lo hizo en pro de la raza humana. Satanás hubiera triunfado, no temporariamente, sino en su totalidad, si Cristo hubiera cedido. Cristo reconoció con claridad los principios que ellos estaban violando y las tristes consecuencias que seguirían a sus acciones. Pablo no lo podía medir, pero Cristo sí. Fue lamentable que Pablo se sometiera, sí, pero gracias a Dios que Cristo lo logró. Llamando a sus discípulos, Jesús les ordenó que tomasen el bote y que volvieran enseguida a Capernaum. Cuando Cristo sintió la presión de las multitudes para coronarlo rey, estaba solo, se quedó solo. Le dijo a los discípulos que cogieran el bote y que se fueran a Capernaum.
y dejándolo a él despedir al resto de la gente. Se sostuvo completamente solo y sus discípulos no entendieron el misterio de Dios contra el de la iniquidad, pero incitaron a la multitud para que forzaran a su maestro a aceptar la corona. No conocían la naturaleza de aquello en lo cual estaban implicados. Qué duro, yo le comentaba y yo decía, qué duro para Cristo estar delante de las multitudes y tener que enfrentar todo eso solo. Y bendita la hora en que lo enfrentó solo. Porque los discípulos, si se hubieran quedado con él, lo único que hubieran hecho hubiera sido, perdóneme la expresión, atollarla y meter la pata. Pero él decidió quedarse solo. ¿Por qué? Porque él era un verdadero siervo del Altísimo. No tuvo nada que ver con las consecuencias. Finalmente realizó su deber y dejó todos los resultados a Dios. Recordemos que cuando Dios es el hacedor del plan, Él es el responsable, no somos nosotros los responsables. Y en ese momento Dios era el hacedor del plan. ¿Y Cristo qué tenía que hacer? Someterse y dejar al Padre los resultados. No hubo un factor de tensión o argumento en el cielo o en la tierra que lo indujera a modificar estos principios. Esto los discípulos lo llamaron locura. Los caminos de Dios son ilógicos para los hombres. Los hombres tienden a rechazar los caminos de Dios porque no los podemos entender. Eso es lo que hacemos los hombres. No sabemos entender los principios de Dios. Entonces, una persona que sigue los caminos de Dios lo declaran loco. Loco porque es imposible, es ilógico lo que está haciendo. Por otra parte, Cristo no le negaría al pueblo su libertad de hacer lo que ellos deseaban, excepto una cosa. Él no les dará el derecho para que lo dirijan. Jesús ordenó a la multitud que se dispersase y su actitud era tan decidida que nadie se atrevió a desobedecerle. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad Él les demandó que lo dejaran solo, que se fueran? Que todos humildemente le obedecieron y se fueron. Pero, ¿por qué? Porque él tenía una fuerte determinación, un porte regio de Jesús. Apagaron al tumulto y frustraron sus designios. Reconocieron en él un poder superior a toda autoridad terrenal. Y sin ninguna pregunta se sometieron y se fueron. Sin ninguna pregunta. La manera más efectiva para destruir una experiencia fecunda y vibrante de fe es mezclar las obras, los planes y las soluciones del hombre con ella. En los planes que se forjaron ese día no había vestigio de invención divina. Pero aun cuando Dios no lo sabían, sus planes estaban en directa oposición con los principios de Dios. Los israelitas no lo sabían. Ellos estaban creyendo que sus planes estaban de acuerdo con Dios, pero no estaban de acuerdo con Dios. Los discípulos fueron separados de Cristo, por lo tanto se encontraban irritados por el fracaso de ejercer su autoridad sobre Cristo. Su proceder estaba promoviendo la incredulidad en ellos y separándolos de su maestro, el cual solamente podría alegrarlos únicamente cuando, en genuino arrepentimiento de corazón, reconocieran su necesidad
y regresaran a los caminos de Dios. Ellos se fueron irritados, descontentos, bravos, irritados, furiosos. La situación de los caminos del hombre por los de Dios siempre separa a los individuos y movimientos de Dios. Satanás conoce esto y se esfuerza para destruir el proceder del hombre en lugar del divino. Cristo parecía indiferente a esos intereses y se preguntaban de qué lado estaba él y si era un impostor. Y no tenían la naturaleza del reino, los procederes por los que iba a ser edificado. Ellos no lo entendieron, para nada lo entendieron. Si deseamos destruir la fe que tenemos, hay una forma segura de hacerlo. Únicamente necesitamos añadir nuestras propias obras a nuestra fe y esta la garantizará a morir. Voy a dejarles de tarea que lean Juan 6, del 22 al 65. Yo no se los puedo leer aquí porque es muy largo, no me alcanza el tiempo. Pero para ampliar todo este conocimiento, para reforzar todo lo que se ha expuesto aquí, léanlo. Repito, Juan 6, del 22 al 65. Confrontaron directamente al decir de bajo qué órdenes estaba, si bajo el ministerio de Dios o el de la iniquidad. Él renovó sus esfuerzos para abrir sus mentes al conocimiento de la verdad espiritual de su reino, el requisito esencial por el cual era la posesión de un carácter semejante al de Dios, antes que el poder físico, material y militar. Ellos no estaban entendiendo nada estaban entendiendo, absolutamente nada. Ellos lo único que querían era que se hiciera lo que ellos querían. Pero Dios lo que les estaba requiriendo era que cambiaran de carácter, de forma de ser, de pensar, de actuar, de sentir. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que tengamos la mente de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Pero, los judíos que habitaban en Babilonia eran obstinados y rehusaban dar a Dios el lugar verdadero entre ellos. Lo rehusaban. Deseaban salvación, pero en sus propios términos, o no la obtendrían. O sea, o me da lo que yo quiero, o me reviento. Y no te sigo. Porque esa es la forma en la que actuamos todo el tiempo. Creyeron que no era el Mesías, no le interesaba el misterioso reino espiritual del que hablaba. Si no quería consagrar su poder e influencia a obtener su libertad de los romanos, no querían tener nada que ver con él. O sea, o me libera de los romanos o no los reconocemos. O me libera de los romanos o no los seguimos. Las dificultades para Israel comenzaron en donde el pueblo se estableció a sí mismo como hacedor del plan en lugar de Dios, pero nunca pudieron ver esto. Por consiguiente, se confirmaron más y más en su rechazo en los caminos de Dios, hasta que dieron la espalda al único que podía ayudarlos. Por otra parte, los romanos los destruyeron y arrasaron su amada ciudad hasta sus fundamentos. Fueron esparcidos, fueron perseguidos y desalojados en su propia tierra. Se desvincularon completamente del cielo y perdieron el don incalculable de la vida eterna. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos en pos de nuestras propias decisiones. Nos destruyen, nos arrasan, nos esparcen, nos separan. Y eso duele. Eso duele terriblemente. Y al final de cuentas terminamos perdiendo la fe.
la fe. Nos mueven los fundamentos que nosotros tenemos. Nos apartan de Dios Altísimo, que es el dador de vida. Él es la fuente de poder. Nos debilitamos. Todas esas cosas nos pasan cuando nos negamos a seguir los planes de Dios y queremos seguir los planes míos. Yo quiero seguir los planes míos. Y si Dios no me da lo que yo quiero, no quiero saber nada de Dios. Se desvincularon completamente del cielo y perdieron el don incalculable de la vida eterna. Usurparon la función de Dios como el hacedor del plan. Se obsesionaron con la idea de ejercer su autoridad sobre Cristo, que no solamente estuvieron contentos de rechazarlo, sino que se llenaron del temor mortal, de que si se le permitía vivir, finalmente destruiría toda su esperanza y aspiraciones. Así que necesitaban dominarlo, y así lo mandaron a morir, lo obligaron a morir. Porque eso es lo que hacemos. Cuando estamos con el enemigo, tomamos las actitudes del enemigo. Y el enemigo lo que vino fue a matar, a robar y a destruir. Y eso fue lo que hicieron con Cristo. Matarlo, destruirlo. Pero como no era un Estado soberano, porque Israel no era un Estado soberano, no podían sentenciar a muerte ni ejecutar al amado Salvador. No podían, por ellos mismos no podían. Debían buscar una fuente de poder. Y si Cristo no les daba esa fuente de poder, irían a la fuente de poder enemiga. Y la única fuente de poder enemiga que encontraron eran los romanos. Ellos sí cumplían sus expectativas y lo verían morir de una muerte lenta, agonizando, rechazándole, odiándolo. Lo ridiculizarían y emplearían un desarrollo natural de la disposición satánica y humana. El Calvario testifica la enormidad de ese mal, al mostrar hasta qué punto llegamos los hijos de Dios si se nos permitiera tomar posesión de ellos. Mientras que en muchos puntos estas dos naciones no pudieron hallar motivos comunes, estaban unidos en un punto fundamental. Ellos compartían la misma estructura organizacional. Satanás no tenía cuidado particular de lo que las personas creen y hacen con tal de que estén erigiendo el misterio de iniquidad. Vamos a la siguiente imagen, Juan 19:15. Dice Juan 19:15, dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Ese es el poder terrenal. Fue el sistema y los procederes que defendieron los que rechazaron a Cristo. Los judíos abiertamente rechazaron los caminos de Dios en pro de los suyos. Tomaron venganza en él, con su negativa, de ponerse bajo el control y aniquilar a los romanos. Así es que ellos hicieron el despliegue de la pasión violenta en el Calvario en la manifestación de la reacción para la esperada de los religiosos cuando la verdad inoportuna sea traída a ellos. Era un plan satánico. Pero qué duro, trajeron sobre sí mismos odios, perseguidos desde entonces. Más de 1 millón fueron muertos en la caída de Jerusalén. Varias persecuciones se realizaron en Inglaterra y en Europa.
que han tomado millones más, sin decir nada de los que perecieron en manos de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. No han tenido descanso por negarse a seguir los caminos de Dios. Esto es lo que nos pasa. Esto es lo que nos pasa cuando nos apartamos de los caminos de Dios. Sufrimos persecución, nos aniquilan, nos maltratan, nos humillan. Cada vez que nosotros nos apartamos de los caminos de Dios. Y sin contar que maltratan y matan a nuestros hijos y que caen en manos del enemigo y lo esclavizan. Lo esclavizan en drogas, en prostitución, en promiscuidad, en homosexualismo, en vicios de drogas, en robos, en asaltos. Cuando nosotros nos apartamos de los caminos de Dios. Nosotros decidimos. O seguimos el plan de Dios para nuestras vidas y descansamos en el sábado de Dios, en su reposo, o caemos en manos del enemigo en el misterio de iniquidad. La decisión la tomamos nosotros mismos. Este ha sido el tema para hoy. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere. Bendiciones para todos y que sea de gran enseñanza y que enmendemos nuestros caminos, porque Dios lo que quiere es un cambio en nuestro carácter y en nuestra forma de pensar y actuar. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y que el Señor los proteja y los guarde.